Bueno, vamos a ver la sijá de Likutei Sijot, tomo 18, Parshat Balotcha, la sijá 2. Esta sijá nos habla esencialmente de la diferencia entre el primer Pesaj que hicieron los Yehudim en Mitzrayim y el segundo Pesaj que hicieron los Yehudim en el desierto, que de alguna manera el segundo Pesaj en el desierto es la base de lo que es Pesaj Dorot, el Pesaj de todas las generaciones subsiguientes. Y el Rebbe comienza diciéndonos que de las diferencias que hay entre el Pesaj que hicieron en Mitzrayim, Pesaj acá me refiero no a la celebración, sino me refiero a la ofrenda, al Corbán, al sacrificio del Pesaj que hicieron en Egipto, y el sacrificio del Pesaj, el Corbán Pesaj que hicieron en el desierto, trae el Rebbe dos puntos. Uno, que en el de Egipto fue en un día de semana, ya que los Yehudim salieron de Mitzrayim un día jueves. Si jueves era 15 de Nisan, el sacrificio del Pesaj se hizo el 14 de Nisan a la tarde y la noche esa era día de semana, obvio, era miércoles de noche. Mientras que el Pesaj que hicieron en el desierto los Yehudim en el primer año cayó en Shabbat. Perdón, lo hicieron en Shabbat. Pesaj cayó el domingo, pero la víspera de Pesaj, 14 de Nisan, fue en Shabbat, ya que, como dice en el Seder Olam, Midrash Seder Olam, y lo trae también Rashi en la Torá, el primer día de Nisan del segundo año de la salida de Egipto, ese era un día domingo, Rishon, el primer día de los 7 días, el primer día de la inauguración del Mishkan fue domingo. Entonces, si domingo fue 1, el segundo sábado, segundo Shabbat, fue 14. Quiere decir que ahí trajeron el Corbán Pesaj en un día Shabbat. También encontramos que, de acuerdo a una opinión, esto lo digo entre paréntesis, el primer Pesaj que hicieron los Yehudim cuando entraron a Eretz Israel fue también, el sacrificio fue el día Shabbat, Pesaj fue domingo, y 14 de Nisan fue el día Shabbat, porque ahí se hace la cuenta como que como está traído ahí en los Midrashim. Entonces resulta que el Pesaj en el desierto fue en Shabbat. Primera diferencia. Segunda diferencia es que el Pesaj en Mitzrayim, cada Yehudí hizo todos los servicios que tienen que ver con esta ofrenda, todas las partes de la ofrenda, el tomar de la sangre, el faenarlos, tomar la sangre, salpicar la sangre sobre el umbral y las 2 jambas de la puerta, que la Gemara dice que eso era como los 3 misbeach, 3 altares donde se salpicó la sangre. La ofrenda, todo el corbán, se hizo en la casa de cada uno y a través de cada uno individualmente. Mientras que el Pesaj, segundo Pesaj, y así también Pesaj las generaciones subsiguientes, se tiene que hacer en el Mishkan, en el santuario. Quiere decir que lo hacen todos los Yehudim juntos. Y eso mismo, que lo hacen todos los Yehudim juntos, de alguna manera le da ya un estatus de ser un Corbán que lo están trayendo todos los Yehudim. Entonces vemos acá que hay 2 detalles. Uno, el día de semana lo hizo cada uno individualmente, como un Corbán Yahid total, un Corbán de un individuo, mientras que el segundo fue ofrendado, 14 fue el día Shabbat,
y era un corbán ya que trajeron todos juntos. Y el Rebbe dice que de acá resulta que esto no es simplemente una cuestión trivial, sino que de acá aprendemos que cuando el corbán, el sacrificio es un corbán, un sacrificio de un individuo, entonces el sacrificio no desplaza al día Shabbat. Pero Corbán Pesach, el segundo año, como ya era, lo trajeron todos juntos, como dice el Talmud, Babi Knufia, viene de manera grupal. Entonces, cuando ya es un Corbán grupal, es un Corbán de todos juntos, ya se puede traer también en el día Shabbat. Y el Rebbe lo trae esto como un punto que es importante. Nosotros sabemos que, de acuerdo a la halajá, Corbán Pesach desplaza al Shabbat, y el Rebbe lo pone esto como un punto básico, que el motivo central por qué Corbán Pesach se lo trae en Shabbat, como fue este año, que Erev Pesach fue Shabbat, 14 Nisan fue Shabbat, entonces este año se hubiera traído el Corbán Pesach en Shabbat, hubiera desplazado al Shabbat con todos sus trabajos prohibidos que no se pueden hacer en un día Shabbat, degollar, quemar, salpicar sobre el... Bueno, salpicar no es un problema, salvo que haga tintura. Todos esos trabajos prohibidos desplazan al Shabbat. ¿Por qué? Porque es un Corbán que es tzibur. Es un corbán que es del público, de toda la comunidad. Y el Rebbe trae sobre eso una prueba de la Gemara. Que la Gemara nos cuenta en Masejet Psachim que una vez cayó el 14 de Nisan en Shabbat y se habían olvidado y no sabían si el Pesach desplaza al Shabbat o no lo desplaza. Esta halajá se había sido olvidada de los Bnei Beteira. Bnei Beteira eran los líderes espirituales del pueblo judío, los líderes del Sanedrín, Nesiei Sanedrín, después que fallecieron Shmaya y Avtalión, que fueron la generación anterior, y eran una familia muy prominente de Jerusalén, y ellos eran los líderes del Sanedrín, y se olvidaron. ¿Qué se hace? Porque no todos los años, a veces pasan muchos años entre un Erev Pesach que cae en Shabbat a otro Erev Pesach que cae en Shabbat, y se olvidaron qué hacer. Y ahí cuenta la Gemara que uno dijo: acaba de llegar de Babilonia, de Babel, un sabio muy grande que se llama Hillel. Entonces lo llamaron a Hillel, le consultaron cómo es la ley. Erev Pesach que cae en Shabbat, ¿se trae el Corbán Pesach? Entonces Hillel contestó: ¿acaso hay un solo Pesach en el año? Si en el año tenemos más de 200 Pesachs, y esos 200 Pesachs del año vemos claramente que desplazan al Shabbat. Entonces también este Pesach, ¿cuál es tu duda? También desplaza al Shabbat. ¿Qué quiere decir que durante el año hay 200 Pesachs? Se refiere, como dice ahí Rashi, que los 200 Pesach son 200 ofrendas públicas, Korbanot Tzibur, ofrendas que son de la comunidad. Hay ofrendas que son del individuo, Korban Yahid, hay ofrendas que son de la comunidad como un todo trae la ofrenda. Y tenemos durante todo el año más de 200 ofrendas que son públicas, que se traen en nombre de toda la comunidad y que desplazan al Shabbat, que es, tenemos todos los Shabbat, hay 50 Shabbat en el año, entonces tenemos el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, ya tenemos ahí 100, después tenemos los Musafim,
que se traía en Shabbat, los korbanot adicionales por Shabbat, Shnei Kvasim, Musaf, más los Musafim de Rosh Chodesh cuando caía en Shabbat, más los Musafim, los sacrificios adicionales que se traían en las fiestas, que cuando caía Shabbat también se traía. Entonces tenemos más de 200 ofrendas que se traían en Shabbat durante todo el año. Y dices, ¿y a qué ofrendas ahí se refiere? Se refiere a estas ofrendas que son todos korbanot comunitarios, y lo está poniendo a Pesach en el mismo nivel, como que también desplaza a Shabbat como los demás korbanot que son comunitarios. Y después la Gemara sigue diciendo que lo aprendemos, que se desplaza igual como el Korban Tamid, el Korban que era constante, que se traía todos los días a la mañana y a la tarde, porque se hace una Gzeirah Shavah. Gzeirah Shavah quiere decir, es una de las 13 maneras como se estudia y se entiende la Torah, de las reglas de análisis de la Torah, que cuando encontramos dos palabras en dos diferentes temas, y en un tema la ley es de una manera, y esa misma palabra se encuentra en otro tema, en el otro tema también la ley es de esa misma manera. Pero también quiero aclarar, que también la Gemara lo dice, la persona no inventa una Gzeirah Shavah, no es una cuestión de lógica. Encontré aquí la palabra y en otro lugar encontré la palabra igual, entonces digo en los dos lugares es la misma ley. No, esto tiene que ser que se recibió de su maestro y su maestro de su maestro, hasta llegar a Moshe Rabbeinu, que dijo de que hay una Gzeirah Shavah así, que hay una equiparación de términos con equiparación de las leyes que están vinculadas a uno de esos términos y aplicadas también al otro término. Y encontramos que en la ofrenda del Korban que se traía todos los días, dice Bemoadó, la Krivli, que este es el Korban, que ustedes se van a cuidar, la Krivli, para ofrendarlo Bemoadó, en su momento. Igual como lo que dice en su momento, en su tiempo, en el Korban de todos los días, desplaza al día Shabbat, como lo aprende ahí la Gemara de otro pasuk. Entonces, pero en Moadó, en su tiempo, incluso en Shabbat, y también desplaza, si los Kohanim están todos impuros, se trae también el Korban. También en esta parsha justo que estamos estudiando ahora, Bealotcha, ahí cuando me habla en el segundo año de la salida de Egipto, ahí me dice Basueta Pesach, que los Yehudim hagan la ofrenda del Pesach Bemoadó, en su tiempo. Dice también la palabra Bemoadó, igual como el Moadó del Korban Tamid que se traía todos los días desplaza Shabbat, el Bemoadó del Korban Pesach, de la ofrenda del Pesach, también desplaza al Shabbat. Pero vemos entonces de esa Gemara, trae el Reb una prueba, que se compara al Korban Pesach a pesar que se traía del dinero particular de cada uno. Y cada uno traía su ovejita y tenía su grupo de gente que eran todos los que participaban y iban a comer de esa ovejita. Sin embargo, se considera el Korban Pesach como un Korban comunitario. ¿Por qué? Porque va biknufia, porque vienen en grupos. Todos tienen que traer la ofrenda en conjunto. Todos los Yehudim en el mismo momento van al templo y lo traen en grupo. Entonces, por eso, aunque viene del dinero individual y es una mitzvah individual traer la ofrenda del Pesach, se lo considera una ofrenda comunitaria para desplazar al Shabbat. Como lo vemos, que lo aprendemos, lo estamos comparando a 200 psajim, está llamando a 200 ofrendas que sí son realmente comunitarias, las está llamando también psajim, es decir, la está poniendo en el mismo estatus. Pero ahí no utiliza expresamente el término que es un korban
comunitario, sino más la comparación a todas las ofrendas comunitarias. Pero el Rebbe trae que en el Talmud Yerushalmi, Talmud de Jerusalén, ahí trae que las palabras de Hillel fueron mucho más precisas. Y ahí Hillel dijo, siendo que el Tamid, la ofrenda que se trae todos los días, es una ofrenda comunitaria, y Pesach es una ofrenda comunitaria. Así dice el Yerushalmi, que dice Hillel, lo llama claramente al Korban Pesach como una ofrenda comunitaria. Y de la misma manera como el Talmid de todos los días es una ofrenda comunitaria que desplaza Shabbat, Pesach también es una ofrenda comunitaria, dice bien claro Hillel, y desplaza al Shabbat. Entonces el Rebbe trajo de aquí, del Talmud, una prueba de que el hecho que en el segundo año ya todos trajeron la ofrenda al Mishkan en conjunto, la trajeron todos juntos, esto le da un estatus de Korban, de una ofrenda comunitaria, y por eso desplaza Shabbat. A diferencia del primer año, donde era totalmente individual y personal, se traía en la casa de cada uno, hecho por cada uno, ahí se trajo el Korban nada más que día de semana. De paso, el Rebbe viene a advertir que encontramos que hay una Gemara en el Tratado de Yumá, donde dice algo que puede ser una contradicción a este postulado, que una ofrenda comunitaria desplaza Shabbat y una ofrenda individual no la desplaza, que esa es la clave para desplazar al Shabbat, que sea ofrenda comunitaria. ¿Qué dice ahí la Gemara en Masejet Yumá? Ahí la Gemara dice, toma esto como regla. Así dice la Gemara, toma esta regla. Todo aquel, es decir, todo sacrificio, que su tiempo es fijo, Zmano Kavua, desplaza al Shabbat. Incluso si se trata de una ofrenda individual, no comunitaria. Vemos claramente que ahí dice, como regla la Gemara, que lo que define desplazar al Shabbat en la ofrenda no es porque es una ofrenda comunitaria, sino porque tiene un tiempo fijo. Lo tenés que traer el Korban Tamid de todos los días. Si no lo trajiste a la mañana, no tiene recuperación. No trajiste a la tarde, no tiene recuperación. La ofrenda de Shabbat, si no la trajiste en Shabbat, no tiene recuperación. La ofrenda de Rosh Chodesh, o sea, toda ofrenda que tiene un tiempo fijo, desplaza Shabbat. Entonces vemos acá que a simple vista no toma la posición del Rebbe que lo que es definitorio es que sea un Korban comunitario, sino que tenga tiempo fijo. Y el Rebbe trae que también el Rambam utiliza esa definición. El Rambam en Hilchot Biat Mikdash, las leyes de entrar al Bet HaMikdash, capítulo 4, ley 10, ahí dice, justo no lo tengo acá al lado mío, pero ahí dice, todo Korban, toda ofrenda comunitaria que su tiempo es fijo, desplaza Shabbat. Entonces muchos toman como que el Rambam va de la opinión que el tiempo fijo, porque dice la palabra tiempo fijo, pero también muchos ponen el énfasis que dice las dos cosas, ofrenda comunitaria que tiene un tiempo fijo. ¿Por qué? Porque hay ofrendas comunitarias que no tienen tiempo fijo. Hay ofrendas que se hace con dinero de toda la comunidad que se juntaba el medio shekel y estaba guardado en la caja del templo. Por ejemplo, si el Sanedrín se equivocó en una ley y todo el pueblo transgredió una ley
porque se equivocaron en la ley, había que traer una ofrenda de expiación, eso se llama Par Helem Davar. Esa ofrenda es comunitaria, pero no se trae en Shabbat. ¿Y por qué no se trae en Shabbat? A simple vista, porque se la puede traer también el domingo, no perdiste nada. Y también tenemos ofrendas que, por ejemplo, si la comunidad hizo una transgresión de Avodah Zará, lo aleinu, también sin darse cuenta, de idolatría de una manera que fue involuntaria, tenía que traer unos chivitos, Sirei Avodah Zará. Esos chivitos, como era un pecado comunitario, lo traían de dinero comunitario, un chivito para todos. Sin embargo, no desplaza Shabbat. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo fijo. Pero entonces también dice, a simple vista, vemos que esto contradice el postulado que el Rebbe nos dice, que lo esencial es que tenga tiempo fijo, no que sea un corbán que es comunitario. Sobre el Rambam hay mucho para hablar, y algunos comentaristas hablan de esto, pero el Rebbe lo toma como que el Rambam sigue esta línea, que el tiempo fijo es el que define. Entonces tenemos una pregunta contra lo que dijo el Rebbe antes, que comunitario es lo que define y desplaza Shabbat. Y sobre eso el Rebbe responde que eso es lo que dice en el tratado de Yumá, esta regla, es la opinión de un sabio talmúdico, de Rabbi Meir. Porque encontramos que en el tratado de Tmurá, segundo capítulo, primer Mishnah si no me equivoco, segundo capítulo, ahí trae una discusión entre Rabbi Meir y Jajamim, entre Rabbi Meir y Tana Kama, el primer sabio que es anónimo, y trae ahí que Rabbi Meir opina que solamente un sacrificio que tiene tiempo fijo es el que desplaza Shabbat. Pero la opinión del primer sabio que está traído ahí en la Mishnah en Masejet Tmurá, que es anónimo, el Tana Kama, él hace depender el desplazar de Shabbat del hecho que sea un corbán comunitario. Dice bien claro ahí el primer sabio, los korbanot comunitarios desplazan al Shabbat, los korbanot individuales no desplazan al Shabbat. Entonces dice el Rebbe que lo que dice el tratado de Yuma, que lo que define es tiempo fijo, esa es la opinión de Rabbi Meir, pero no es la opinión de Tana Kama. Entonces la línea de pensamiento del Rebbe sigue la línea de opinión de Tana Kama, que lo hace depender de que sea una ofrenda comunitaria para desplazar Shabbat. ¿Y por qué toma esa línea entre Tana Kama y Rabbi Meir? Es porque eso mismo que encontramos que los Bnei Beteirá y Hillel, y después vamos a ver también enseguida Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatan, discuten si el sacrificio de Pesach desplaza a Shabbat o no desplaza a Shabbat, que el sacrificio de Pesach tiene un tiempo fijo. Y de acuerdo a Rabbi Meir no tendría que haber ninguna discusión. Si el sacrificio de Pesach lo tiene que traer el 14 de Nisan a la tarde, entonces tiene que desplazar si depende del tiempo fijo. Y sin embargo ellos discuten si desplaza o no desplaza, hasta que los propios Bnei Beteirá no sabían cómo era la ley. De esto mismo se entiende que ellos toman la posición que lo que define es si es Korban Tzibur, que sea una ofrenda comunitaria. Y la discusión está nada más si
al Corbán Pesaj, a la ofrenda de Pesaj, la considero ofrenda individual, ya que venía del bolsillo de cada individuo y cada uno traía su propio cabrito y después lo llevaba a su casa, o se considera una ofrenda que es comunitaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que lo que parece como una regla, que lo que define es tiempo fijo, eso es solamente una opinión de Rabbi Meir. Pero el primer sabio, Tanakama, y también, así también, Hillel y los Bnei Beteirá, Rabbi Yoshia, que vamos a ver más adelante, y Rabbi Yonatán, ellos no dicen que lo que define es el tiempo fijo, sino que ellos, por eso ellos discuten. Sin embargo, aclara el Rebbe, aunque lo que define es tiempo fijo, también se requiere como una segunda condición de tener, aunque lo que define es que sea un corbán comunitario, que se trae en comunidad, pesas porque se trae en comunidad, requiere también de la segunda condición, que tenga tiempo fijo. Esa condición también está, pero como una condición del costado. Porque ese es el motivo porque, de acuerdo a todos, el toro que se traía cuando se olvidaron de una ley y todo el pueblo pecó, basado en las palabras del Sanedrín, ese toro no desplaza Shabbat. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo fijo, a pesar de que es un toro comunitario. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Como definición, que Pesach Mitzrayim, que fue una ofrenda individual, fue en día de semanas. Y por eso aprendemos que ofrendas individuales no desplazan al Shabbat. Mientras que el Pesaj del desierto fue una ofrenda, se considera como una ofrenda comunitaria. Más aún, ese año es donde el Corbán Pesaj, la ofrenda de Pesaj, se convirtió en una ofrenda comunitaria y por eso puede también desplazar al Shabbat. Sigue diciendo el Rebbe, a pesar que la ofrenda del desierto y las ofrendas que se traen en todas las generaciones subsiguientes tienen la definición de ofrenda comunitaria, pero no es una ofrenda comunitaria en todos los detalles. Por el contrario, en esencia, la ofrenda del Pesaj es una ofrenda de un individuo. Cada pequeño grupo traía una ofrenda aparte, cada uno traía su ofrenda y cada uno lo traía pagándolo uno mismo, no de plata comunitaria. Incluso también tenemos el hecho que la mitzvah era que lo coman los dueños. En ofrendas comunitarias no existe que el dueño lo come. Lo máximo comen Kohanim, que representan pero no el dueño. El dueño no lo come, porque no hay dueño. ¿Quién es el dueño si es una ofrenda comunitaria? Acá lo come el dueño, quiere decir que esto tiene un dueño. Y no solamente que también lo come el dueño. La regla es que el Corbán Pesaj tiene como objetivo central que sea comido, no que es un detalle adicional que sea comido. Por eso no se podía incluir en el Corbán Pesaj a alguien que no tenía capacidad de comer por lo menos un kezait, la medida, la cantidad mínima para cumplir con la mitzvah. Entonces vemos bien claro que el Corbán Pesaj en esencia es un corbán de un individuo. Solamente que lo considero y lo defino como una ofrenda comunitaria
como dije antes, porque atibiknufia, porque viene de manera grupal. Y la shejitá y la faena se hacía en grupos, como dice el pasuk, Veshachatu oto kol kehal adat Israel. Lo van a faenar toda la comunidad de la congregación de Israel. Aprendemos que tenía que haber 3 grupos, Kahal, Adat y Israel. Entonces vemos que era algo grupal, no como las otras ofrendas. Las ofrendas individuales no son grupales, la trae cada uno solo. Una persona prometió una ofrenda al Betamigdash, un neder o nedabá, o hizo un viaje, o la esposa tuvo familia. Son ofrendas individuales. Esas ofrendas individuales no se traen en grupos. El hecho Corbán Pesaj hay que traerlo en grupo, lo convierte al que es un Corbán que pertenece al individuo, lo convierte en un Corbán grupal. Pero también vemos que a pesar que era un Corbán grupal, esos grupos mismos no era un solo grupo. Eran 3 grupos, como dije antes. O sea, no era los sacrificios comunitarios siempre eran uno para todos, era toda la comunidad. Acá hay una cuestión comunitaria, pero no totalmente comunitaria. Entonces eso me muestra como que el Corbán Pesaj es un Corbán sui generis, es un Corbán especial. Pertenece a individuos, pero como se lo traen todos juntos, se lo considera comunitario, pero ahí tampoco no es totalmente comunitario. En base a eso, vamos a entender cuál era la discusión en general, si Corbán Pesaj desplaza Shabbat o no desplaza Shabbat, y la diferencia de opinión entre los Bnei Beteirá, que decían que no desplaza Shabbat, o no se acordaban si desplaza Shabbat, porque opinaban que no debería desplazarlo, y Hillel. ¿Cuál es la discusión? La discusión es, siendo que en Corbán Pesaj tenemos los 2 ingredientes, tenemos los componentes de un Corbán de un individuo, y tenemos los componentes de un Corbán comunitario. Entonces acá hay lugar para analizar qué es lo que lo define. Lo define de que esto es de un individuo y lo come un individuo que sigue siendo el dueño después que se lo trajo como ofrenda, o lo define el hecho de que se lo trae todos en grupo, en comunidad, y se lo define como comunitario. Y esa es la discusión, si desplaza Shabbat o no desplaza Shabbat.